Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Dios en Edén nos mostró a Jesús. Aparece desde el mismo Génesis, desde la creación. Y aparece también como el Cordero inmolado, del que vio Juan en Apocalipsis. El Señor había determinado que había que haber derramamiento de sangre para que hubiese remisión de pecados. La paga del pecado es muerte. Y a todos nosotros nos corresponde morir. Pero hay una muerte que es peor que la muerte carnal, y es la muerte espiritual y la condenación eterna. Y hay un versículo tan pequeño allí en Génesis que a veces lo pasamos por desapercibido. Y es en Génesis capítulo 3, versículo 21. Yo quiero mostrarle el Cordero inmolado. El Cordero que había preparado el Señor desde antes. Allí en Génesis capítulo 3 versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A veces pasamos ese versículo, lo pasamos tan desapercibido y no profundizamos que ahí está Jesús. Este tipo de Jesús, de lo que sería el Cordero inmolado. No había solución que pudiera Adán y Eva para el pecado. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando pecaron? Esconderse. O sea, a veces nosotros cometemos errores y queremos escondernos. Y después, ¿qué hicieron? Se vistieron con túnicas, que hicieron, o con vestiduras más bien, que hicieron con hojas de higuera. Nosotros que pretendemos darle solución al pecado y a los problemas que tenemos escondiéndonos o poniendo nuestras propias estrategias. Ellos se vistieron con hojas de higuera. Hermano, esto es tremendo, lo estamos entendiendo. Mira, esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, nos muestra que Él es el único que puede dar la solución a lo que nosotros no tenemos solución. En capítulo 3 ahí mismo de Génesis, en el versículo 8 dice: ya habían pecado. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué triste, hermano. ¿Usted sabe qué pasaba a diario cuando llegaba la presencia de Dios a Edén? Ellos salían corriendo a encontrarse con el Señor. ¡Ay, el Señor! ¡Y el Señor! ¡Ay, qué alegría! Ahora que pecaron, escondámonos. El pecado trae vergüenza. El pecado trae escarnio. Te acusa mentalmente tu conciencia, tu corazón. Y sabes que no puedes llegar a la presencia de Dios. Pero allí mismo en el versículo 7, hermano, dice que cuando fueron abiertos sus ojos, los de ambos, conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se escondieron, pero habían puesto hojas de higuera para tapar su desnudez. Hay gente que pretende que Dios le perdone sus pecados con acciones humanas. Piensa que subiendo una montaña de rodillas a un templo, hermano, ya Dios le perdona. Que si cogen y se pegan 10 latigazos, se queman una pierna con un cigarrillo, hermano, ya Dios les perdonó. Hermano, por más que hagamos lo que sea, no podemos ser perdonados porque no cumplimos la medida de la justicia del Señor. Pero mire lo que hizo Dios, tipo de Jesús. Cuando los fue a sacar de Edén, entienda esto, cuando los fue a sacar de Edén, porque ya no podían seguir viviendo en Edén, el Señor no los sacó las vestiduras de higuera.
Y yo quiero que entienda el por qué. Porque si los hubiera expulsado sin pagar el pecado, sin entender que había que alguien pagar el pecado de ellos, al expulsarlo, ellos hubieran sido condenados. Y Adán y Eva, hermano, aunque pecaron, ellos no fueron condenados, porque Dios hizo el primer sacrificio. En ese versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? ¿Usted cree que había unas pieles ahí tiradas? No. Ahí en Edén estaban los animalitos. Que los animales, hermano, ¿qué culpa tenían de lo que hizo Adán y Eva? Y entre esos animalitos tenía que haber un cordero, o varios corderos. Y el Señor les dijo: ustedes tienen que salir de Edén. Ustedes ahora están apartados de mi presencia. Pero yo tengo una misericordia, porque la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios es grande. Y les dice: pero ustedes no pueden salir de mi presencia vestidos con hojas de higuera. Alguien tiene que pagar tu pecado, Adán. Alguien tiene que pagar tu pecado, Eva. Y yo me imagino allí en Edén un corderito. Imagínense allá, juicioso el corderito o la ovejita. ¿Y qué hizo el Señor? Sacrificó ese cordero, lo sacrificó y derramó la sangre de ese cordero. Esa sangre fue derramada y las pieles se las puso a ellos. Ahí está el primer sacrificio. Dios mismo le enseñó a Adán y Eva que había que sacrificar un cordero para el perdón de los pecados. Y Adán se lo enseñó a sus hijos. Y de ahí para adelante, por tradición oral, se lo enseñaban el uno al otro. El sacrificio de corderos no vino a aparecer con Moisés en el tabernáculo. Abraham ya sacrificaba. Noé ya sacrificaba. Porque Dios mismo les enseñó que tenía que haber sacrificio de un cordero que era tipo de Yeshua, tipo de Jesucristo, nuestro Señor. Tanto así, esto para algunos es un repaso hoy, tanto así que al entender esto, por favor ponga atención, al entender esto comprendemos que al salir Adán y Eva de Edén, ellos comprendieron por enseñanza del Señor que tenían que llegar en un tiempo y en un lugar a sacrificar un cordero. Ellos lo sabían, porque ya Adán y Eva quedaron contaminados del pecado. Ya su mente no volvió a ser igual. Sus pensamientos, sus acciones no volvieron a ser igual. Y ellos tenían que sacrificar el cordero. Te lo repito, el plan de salvación no fue improvisado. Cuando usted entiende esto también, comprende el sacrificio de lo que pasó con Caín y Abel. La gente, hermano, habla mucho de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel. He escuchado a algunas personas, hermano, que dicen que el pecado de Caín fue que trajo frutas de muy baja calidad. No, ese no fue el pecado. Escuché a otro alguna vez diciendo que era que Caín se había robado los diezmos. ¡Qué mentiroso! Esto tampoco es. Vamos a entender ¿qué fue lo que pasó con Caín y Abel? ¿Quieres saberlo? Mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció
andando el tiempo, pare ahí, aconteció que andando el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó la fecha de hacer algo. Llegó el tiempo de tu cumpleaños. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 año. Pasó el tiempo y hay que pagar tu arriendo. ¿Cuánto pasó? 1 mes. No sé cuánto tiempo era. Puede ser que era 1 año. Lo podemos entender así por la ley en Moisés. Pero también habían sacrificios diarios, sacrificios de paz. Pero aquí vamos a entenderlo como el sacrificio por la remisión de pecados. Llegó el tiempo en el que, léalo ahí, aconteció el tiempo que Caín trajo. ¿Que Caín qué? ¿Está conmigo? Esto es hermoso cuando usted lo entiende. Pasó el tiempo, o sea, se cumplió un periodo que Caín trajo. ¿A dónde? A un lugar. No fue a cualquier lugar. Lo más cierto es que Dios le dijo a Adán y Eva cuál era el lugar y a cuánto tiempo se tenía que ofrecer un sacrificio. De pronto, digo yo, esto ya son especulaciones, era en un sitio cercano a Edén. Acuérdense que Dios expulsó a Adán y Eva y puso unos ángeles con la espada. De pronto el Señor le dijo: hasta aquí van a llegar. Y en este lugar, cada año o cada 6 meses, yo me atrevo a decir que cada año en este lugar, ustedes van a hacer lo que yo les enseñé para perdón de sus pecados. ¿Qué les enseñó? A matar un cordero y derramar su sangre, tipo de Jesús. Ahora llegó el tiempo y dice que al llegar ese tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿La trajo de dónde? Del fruto de la tierra. El Señor no le enseñó a Adán y Eva que era del fruto de la tierra la ofrenda. No le enseñó que el holocausto era del fruto de la tierra, sino que era con derramamiento de sangre de un cordero. Es decir, que tocaba presentar un cordero e inmolarlo. Caín, yo me supongo, hermano, que sabiendo que era para Dios, tuvo que haber traído una ofrenda muy linda. Yo me imagino unas frutas hermosas, unas papayas, bananos, uvas, yo qué sé, hermoso, brillantes, unos frutos grandes. Acá no dice que él lo trajo feo, y ahorita va a darse cuenta. Nos aclara que trajo fue del fruto de la tierra. Ahora llega Abel, versículo 4. Y Abel trajo también. O sea, cuando dice trajo también se refiere que cumplió con el tiempo y cumplió en el lugar. Pero trajo también de lo mismo. Trajo lo que Adán le había enseñado porque Dios se lo había enseñado. ¿Qué trajo Abel? Vea esto. También trajo de los primogénitos de las ovejas. ¿Quién le enseñó a él que tocaba ser primogénito? La oveja. ¿Lo está entendiendo? Él sabía que el sacrificio tenía que ser del primogénito de las ovejas, del primogénito de los corderos. Lea la ley de Moisés. Todo primogénito es mío, dice el Señor. Eso se lo enseñó Dios a Adán. O sea que Abel está haciendo caso. ¿Abel está cumpliendo como el Señor se lo dijo? Sí. Entonces él trajo el primogénito, y cuando dice de lo más gordo, quiere decir que trajo de lo mejor de sus ovejas, sin defecto. ¿Cómo lo pide el Señor? Sin defecto. Cuando el Señor le enseñó a Adán
que tocaba hacer sacrificio, le dijo: mira, yo hoy te pongo estas pieles y tienes que hacerlo de tiempo en tiempo en el lugar que yo te digo. Inmolar un cordero que tiene que ser primogénito, sin mancha, sin defecto, el más gordo. Acuérdese de la historia que cuenta Jesucristo nuestro Señor del hijo pródigo. Cuando llega el hijo pródigo a la casa y lo recibe el padre, dice que el padre mandó matar el cordero más gordo, o sea, el mejor cordero. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, dio al mejor, al perfecto, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. A su nombre. ¿Quién vive? Mira, hermano, cuando leemos la Biblia así, comenzamos a ver que todo está perfectamente entrelazado y que el protagonista de las Escrituras es Jesucristo. Mire lo que dice. Entonces Abel trajo el primogénito de la oveja, el más gordo, o sea, el perfecto. Y mire cómo vio el Señor esa ofrenda. Y miró Jehová con agrado. Wow. ¿Cómo miró Dios a Abel? Con agrado. Bien a él y su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado Dios la ofrenda de Abel? Porque era tal y como Dios la pide. A ti no te salva un ángel. A ti no te salva por orar muy bonito. Tú no te salvas por cantar muy hermoso. Tú no te salvas por saber teología. Tú te salvas por tener una vida cambiada y transformada por Jesucristo, porque Él es el cordero inmolado. Él es el cordero que quitó el pecado del mundo. El Señor, el Señor no podía ver con agrado la ofrenda de Caín, por más que fueran hermosas sus frutas, porque tenía que ser con derramamiento de sangre. ¿Lo estamos entendiendo? Mire la solución a algo que nosotros no podíamos dar. ¿Qué solución le podemos dar al pecado? La única solución es Jesucristo. Y a su nombre. Versículo 5, vea cómo lo aclara la palabra. Pero no miró, acá está hablando de Dios, pero no miró con agrado a Caín. ¿Por qué no podía mirar con agrado a Caín? ¿Por qué miró con agrado a Abel? Profundicemos un poquito más. Podía mirar con agrado a Abel porque Abel se estaba justificando con la sangre del cordero. Dios no puede mirar con agrado al pecador. ¿Lo está entendiendo? Dios no puede ver con agrado al pecador. Hay una predicación que se mete mucho y suena muy hermoso en las iglesias, donde dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es cierto. Dios está enojado con el pecador todos los días. El pecador no puede entrar al reino de los cielos. Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos, no pueden entrar. Por eso Dios mira con agrado a Abel. O sea, en el momento que Abel presenta el cordero, derrama la sangre, esa sangre está limpiando los pecados de Abel para ese tiempo, y lo puede mirar con agrado. A Caín no puede mirarlo con agrado. Tú te puedes vestir muy bien, tú puedes cargar oro, plata, pero si no has sido justificado por la sangre del cordero, Dios no te puede mirar con agrado, porque el pecado es suciedad. Wow, yo no sé si merece un aplauso el Señor, hermano. Santo es el Señor. ¿Le gusta esta enseñanza? Porque es que esta enseñanza es la que nosotros tenemos que comprender. Entonces, pero no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Pues porque no está siendo justificado. No lo puede mirar con agrado. Ahora,
Mira lo que dice. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No lo puede mirar con agrado. Caín, no te puedo mirar con agrado porque no te justificas. Y no puedo mirar con agrado tu ofrenda porque no es la ofrenda que justifica. Eso sigue hablando el Señor hoy día. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes diezmar, tú puedes cantar, pero si no te has justificado con Jesucristo, no pasas de ser sino un simple asistente en una iglesia. Necesitamos vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Y el primer paso es dejarnos vestir por Dios, cubrirnos con la sangre de Cristo, que nos lave la sangre de Cristo, que haya una justicia imputada en nosotros, que los méritos de Jesús estén en nosotros por medio de su sacrificio. Caín, yo no puedo mirarte con agrado y mucho menos a la ofrenda tuya. Y dice ahí la palabra que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, ¿cómo comienza a estar la persona con el pecado? Peor, 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 peor. A su nombre. Versículo 6, vea que aquí usted va a entender que lo que estoy diciendo es coherente. Mire lo que le dice el Señor a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres. O sea, Caín hizo mal. En pocas palabras le está diciendo: si tú hubieras traído la ofrenda que yo dije que trajeras, serías enaltecido. La única manera para que seamos limpios, enaltecidos y aceptos por el Señor es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús y por su sacrificio que podemos ser enaltecidos. Santo es el Señor. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, o sea, si tú no sacrificas lo que tienes que sacrificar, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será el deseo y tú te enseñorearás de él. Wow, hermano. Mira, Caín, hermano, no quiso aceptar el sacrificio. Y dice en el 8 que Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué había en Caín? Rebeldía, necedad. No anhelaba agradar a Dios, no anhelaba la justificación por medio del cordero. Yo creo que él dijo: no, pero es que ¿qué necesidad hay de matar un cordero? Si yo tengo frutas. Y no falta el que diga: pero ¿cómo quería, pastor, que él llevara un cordero si él era agricultor? Fácil decirle al hermano: le cambio esto por una oveja. Era sencillo. Lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios. Lo que tú y yo necesitamos para conseguir lo imposible de Dios es obediencia. Y es reconocer que Jesucristo es ese cordero inmolado. ¿Dónde lo representa el Señor con un cordero? Desde el Génesis. Y cuando usted abre por allí su Biblia, vaya a Isaías 53, por ejemplo. Wow, qué tremenda palabra, hermano. Isaías 53. Mire lo que dice. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces, yo no digo que no sea así, sí, ahí pedimos por esa palabra que el Señor nos sane el cáncer, que nos quite el tumor, que nos quite la artritis, ¿cierto? Se llevó todas las enfermedades. Pero ¿sabe lo que se refiere realmente a eso? Pecados. Él se llevó
todos nuestros pecados. ¿Qué enfermedad más grave podemos tener nosotros que el pecado? Esa es la enfermedad más grande que tenemos. Y aquí está hablando de Jesús. Amén. Aquí está hablando de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y sufrió nuestros dolores. Volvamos a Génesis, ahí en nuestra mente, recordando. Pecó Adán y Eva. Y había un corderito que llevó los pecados de Adán y Eva. Llevó el pecado y el dolor por lo que hizo Adán y Eva. Ahí está. ¿Lo está entendiendo? Versículo 5, vea lo que es ese cordero. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Wow. ¿Sí vio el corderito allá? ¿Qué culpa tenía el cordero? ¿Qué culpa tenía ese cordero? Pero él fue muerto para que saliera Adán y Eva de la presencia de Dios, pero pudiera acercarse a Dios. Wow, hermano. Y ese cordero se hizo hombre y es Jesucristo. Y entregó su vida en la cruz. Él no pecó jamás, tentado en todo y no pecó. Y murió por nosotros como el cordero que se sacrificaba en el altar. Wow, hermano. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado. De lo que era imposible para nosotros. Curados del pecado. A veces cogemos esto y solamente lo pensamos para el cáncer. No, hermano. No hay peor cáncer que el pecado. No hay peor tumor que el pecado. No hay peor artritis que el pecado. Versículo 6. Véalo acá. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Está entendiendo Génesis? ¿Qué culpa tenía el corderito? Pero cargó él el pecado de Adán y Eva. Tipo de Jesús, tipo de Jesús. 7. Angustiado él. ¿Quién? Yeshua. Y afligido, no abrió su boca. 3:21. ¿Cuál? Sí, 3:21. ¿Usted cree que ese cordero gritó? No. ¿Usted cree que Jesucristo gritó? ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Le dijo, sí, Señor, sí, Padre, yo voy a entregar mi vida por la humanidad, para que todo el que cree en mí no se pierda. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiene que ir a la cruz de Cristo. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Apocalipsis 5:6, donde empezamos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Había algo muy tremendo, y es que el cordero sacrificado nunca resucitaba. ¿Sí o no? O muéstreme cuando sacrificaban en el tabernáculo y decía, y 3 días después el cordero ¿no? Ese cordero moría y no volvía a vivir. Al otro año que tocaba, otro, y luego otro, y luego otro. Tipo de Jesús, pero ahora llegó el cordero de Dios, el cual resucitó. Y está en el cielo, abogando por nosotros. Ese Jesucristo que va a venir pronto, Él está pronto por llegar.
Y los que no crean en Él, su semblante va a decaer y será el lloro y el crujir de dientes. Van a decir, pero Señor, si yo traje papayas. Señor, pero yo traje banano. No, tú no tenías que traer nada de eso. Tú tenías era que creer que Jesucristo es el Cordero, que tenías que pedir perdón, arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que te hiciera una nueva criatura, que te saturara con su espíritu, amar su palabra, obedecerle. Con nuestros propios medios no podemos ser salvos. Dios Padre planificó desde antes. Oiga, y yo me pongo a pensar esto, con esto termino ya esta noche. Dios Padre no detuvo el crear al hombre sabiendo lo que iba a pasar. Porque Él sabe que dentro de tantos miles y millones de personas que han pasado y que pasarán por este planeta, se levantarán hombres y mujeres que lo amen, que lo obedezcan, que le sigan. Él no está, hermano, obligando a nadie. Nosotros tenemos la libertad de seguirlo. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener consecuencias de todo lo que hagamos. Sea bueno, sea malo, vamos a tener consecuencias o no. Si decidimos creerle a Dios, vamos a tener una consecuencia. Si decidimos no creerle, vamos a tener una consecuencia. No porque Dios nos esté obligando, todo trae consecuencias. Solamente hay uno por el cual podemos ser salvos, hermano, y es Jesucristo. Una salvación que no fue improvisada, sino que nació del corazón de Dios aún antes de la misma fundación del mundo. Cada vez que usted lea ese versículo, deleítese. Ayer se lo decía a mis hermanos en el discipulado. Yo me atrevo a pensar que las pieles que le puso Dios a Adán y Eva se las puso sin curtir. Estoy seguro que se las puso aún derramando sangre, para que entendieran que la sangre es la que nos lava de la inmundicia del pecado. No hay otra manera. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, hermano, la utilizamos tan mal, nos enseñaron para tan mal. Sello la casa con la sangre de Cristo, sello este carro con la sangre de Cristo, sello el micrófono con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es para perdonar los pecados, no es para nada más. Hay un dato para que lo tengan rápido. La costumbre de sellarse con sangre es una costumbre romana. Cuando ellos iban para la guerra, muchos soldados sacrificaban un caballo y se mojaban de sangre del caballo para enfrentar la batalla, y pensaban que estaban protegidos para luchar contra el enemigo. Cuando llega el cristianismo a Roma, cambian la sangre del caballo por la sangre de Cristo. Y usted lee en la Biblia y jamás Pablo, Pedro, Juan, ninguno dijo: me sello con la sangre de Cristo. Eso no existe en la Biblia. No es bíblico sellarse con la sangre de Cristo. A nosotros nos sella el Espíritu Santo, pero la sangre de Cristo nos limpia el pecado. Pero pastor, por allá en Génesis, en Éxodo, cuando los primogénitos sellaron no, eso es otra cosa. El tiempo de Jesús era una señal, no era un sello. Era una señal que todos los que habitaban en esa casa estaban siendo justificados por la sangre. Porque el Señor les dice: y no salga nadie, porque el que se encuentre a las afueras del dintel de la casa morirá. El que esté fuera de la sangre de Cristo muere. La sangre de Cristo es para el perdón de pecados, no es para nada más. Lo que era imposible para ti, cuando tú dices:
Señor, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué hice esto? Y tú te arrepientes, acude al Cordero. Que lo que tú no puedes hacer, el Señor sí lo puede hacer. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie en esta noche. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Señor, te damos gracias porque de ti salió el plan de salvación. No salió de hombre, de concepto humano, de mente humana, sino de tu corazón, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Hoy te pido, Señor, que nos ministres con tu Espíritu, Señor, para poder comprender que el sacrificio que tú hiciste como Dios Padre no fue fácil. Entregar al Cordero, a tu Hijo, para que fuéramos salvos, Señor. Nos has enseñado eso a través de las Escrituras, pero aún así muchas veces pensamos que nos podemos salvar por una ofrenda que traemos. A veces pensamos, Señor, que somos salvos por una simple oración y no nos damos cuenta que tenemos que reconocer nuestro estado de pecador. Gracias, Dios, por entregar a tu Hijo. No lo merecíamos. Gracias, Señor Jesús, por ser ese Cordero inmolado. Porque tú, Señor, nos has mirado con ojos de amor y de ternura. Somos pecadores, Señor. No podemos volver el tiempo. No podemos, Señor, volver atrás y cambiar las cosas que hicimos. Solamente tú lo puedes hacer. Hacernos nuevas criaturas. Y coger nuestros pecados y mandarlos al fondo del abismo. Solamente tú eres, Señor, el que nos da la entrada al reino. ¿Qué podemos decir ante esto, Señor? Sino gracias. Aumenta nuestra fe, Señor. Yo siento como Dios está ministrando, hermano. Dile, Señor, aumenta mi fe y que me pueda acercar a ti, Señor, con manos santas, con manos levantadas. Que te ame tanto, Señor, de tal manera que guarde tus mandamientos. Cámbianos, Señor, en esta noche. Circuncida nuestro corazón. Déjanos ver de tu gloria, Señor. Y si alguien está cansado de caer y de pecar hoy, dígale, Señor, yo estoy cansado de pecar. Estoy cansado de pedirte perdón por lo mismo, y es que he luchado con mis fuerzas y no he dejado que tú obres en mí. Perdóname. Y llegó el tiempo, dice la palabra, Señor, y Caín se presentó con una ofrenda. Caín nunca comprendió que era el Cordero la salvación. Pero hoy nosotros comprendemos que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad, la vida. Que tú eres nuestro Salvador, Señor, nuestro Salvador, que eres nuestro más precioso tesoro. Aquí estamos, Señor, y queremos adorarte en esta noche. Queremos exaltar tu nombre en esta noche. Levanta tus manos. Adora al Señor.